Ya, vamos a continuar ahora, pero con el voto de los chilenos en el extranjero. ¿Cuántos han votado? ¿Cómo ha sido el movimiento en diferentes latitudes del planeta? Andrea Aguilar, como siempre, nos acompaña. Un gusto tenerla acá. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo están, Andrés y Vale? Muy buenas tardes. Sí, avanzan ya las votaciones en el extranjero y ya tenemos el conteo de votos en casi una decena de países. Las primeras mesas en cerrar fueron Oceanía, luego siguió Asia también, y hasta ahora estamos de hecho próximos a que empiecen a cerrar las mesas en Europa. Recordemos que hay cerca de 127.000 chilenos habilitados para votar en el extranjero, 347 mesas, 65 países, y hay al menos, según dijo el CERVEL, el 66% de las mesas constituidas Tú en decías este un momento. punto importante, 127.000 chilenos, porque el voto en el extranjero no es obligatorio. Hay que inscribirse de alguna forma. Son más de 1 millón de chilenos, no sé cuántos los que hay en el extranjero. Por eso es que el porcentaje es mucho menor el que vota. Claro, efectivamente, y vamos a pasar de inmediato, Vamos. Andrés y Vale, a revisar cada una de las gráficas. Partimos con Nueva Zelanda, se impone entonces a favor y también en contra. Estamos viendo ahora Australia, a favor 28,86%, en contra 71,14%. Revisemos ahora qué está sucediendo en Corea del Sur. Porque finalmente, bueno, recordemos además que se empiezan entonces ya a cerrar algunas mesas en Europa. Corea del Sur a favor 21,98%, en contra 78,02%. Claro, lo que pasa es que toda esta zona Asia, por decirlo así, o Oceanía, que lo Empezaron a revisamos, votar hacia ayer. nos llevan casi media jornada Sí, de adelanto. Allá ya el Claro. lunes. Recordemos además que las votaciones empezaban ayer, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que es el que le da, digamos, el pistoletazo inicial de partida a este proceso, y ellos partían a las 4 de la tarde, y son obviamente los primeros en cerrar las urnas, pero ahí no se marca una tendencia, son realmente muy pocas mesas, y acá estamos hablando también en los países asiáticos, particularmente Corea del Sur, que la estamos viendo, tiene una sola mesa, así que no Claro, hay una tendencia claro. clara. O sea, de esto no podemos sacar el limpio que vaya a Conclusión. pasar, y lo hemos visto en otras elecciones, así que no Pero entusiasmarse mucho. Siempre Pero- es interesante conocer cómo Sí, vota el siempre es chileno en el importante. extranjero. Participación. ¿Hay algún número respecto a participación? ¿Hay algún avance respecto a eso? De momento, Andrés, ¿Ya? lo que nos han informado también nuestros corresponsales en Europa, particularmente Flavia Cordela y Rodrigo, nos han dicho que hay menos votantes esta vez que en otras oportunidades. Si estamos hablando, por ejemplo, del plebiscito de 2022, mucha menos concurrencia de votantes. Y estamos viendo ahora lo que pasó en China. China. A favor, 63,64%, en contra, 36,36%. En este momento tenemos cerca de 8 países que ya han cerrado sus mesas de votación, que ya tenemos algunos resultados preliminares. Hay que ser bien claros, esto hasta que no esté certificado por el CERVEL, realmente no es oficial, son preliminares. Estamos viendo Singapur, uno de los países asiáticos, en donde también se impuso la opción A favor. A favor. 70,97%, y en contra 29,03%. Más o menos estaba dividido, había 4 países en donde se imponía el a favor y 4 países en contra, pero el nivel de votantes Mira, en esos momentos Japón- está más en contra. Japón cambia la lógica respecto a los otros países asiáticos, que habíamos visto China y Singapur, que era mayoritariamente a favor. Aquí en Japón es distinto. Efectivamente, vemos que a favor 35,64%, en contra 64,36%. Vamos a seguir revisando los países asiáticos que se están cerrando ya las filas, y Filipinas vuelve a la misma tendencia anterior, a Ya. favor 80% y en contra 20%. Y a una tendencia también a la que se suman otros países asiáticos, por ejemplo Tailandia, a favor 54,17%, en contra Increíble cómo cambia de 45,83%. país a país, y uno podría sacar 1000 argumentos, depende, no sé, uno podría pensar, no, que los chilenos que están acá están por X razón, el que estaba acá está por negocio, y uno, claro, podríamos locurar por muchas razones por qué cambia de un país a otro y que la composición de los chilenos que están ahí. Claro, efectivamente, y además de eso, bueno, todo eso tiene que ver con las mesas que han cerrado Sí. hasta el momento en Asia, pero recordemos que son cerca o más de 360 mesas en el extranjero. Todavía tenemos un proceso muy activo en distintos países de América Latina, en Estados Unidos, porque recordemos que gran parte de los votantes chilenos están en 2 países, en Estados Unidos y en España. Vamos a esperar, porque en las próximas horas tenemos ahora la 1:32. En 40 minutos más debería estar ya por empezar a cerrar las mesas en Europa, en países como España, Italia, y ahí vamos a estar mucho más pendientes. Y lo novedoso también de la votación en el extranjero es que es relativamente nueva, desde el año Sí. 2017, y no es siempre, es en plebiscitos, justamente esto, las elecciones presidenciales y en primarias de partidos, de primarias presidenciales de partidos o pactos. Y tú mencionabas hasta a Rodrigo Pérez Muena allá en Madrid, que es un buen termómetro, como mencionabas tú, de lo que pueda suceder con por ejemplo, la cantidad de gente que va a ir a votar.
Claro, porque finalmente, por ejemplo, Barcelona es la circunscripción que tiene mayor cantidad de chilenos habilitados, al menos en esos momentos, para votar en España. Vamos a estar obviamente muy atentos a lo que pueda suceder con el voto en el extranjero. Andrea Aguilar, muchas gracias por la información y vamos a estar también regresando con la Andrea Todo para el saber rato. cómo avanza el voto chileno en el extranjero. Que estén bien, buenas tardes. Que estén